Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta trinchera no apta para relativistas, nihilistas, consumidores de soja, consumidores de bichos, cismáticos, herejes y demás realidad. Y en esta ocasión, bienvenidos los paganos, porque vamos a hablar de... Vamos a hacer un debate barra conversación, diálogo sobre paganismo versus catolicismo. Un tema que a mí me interesa mucho, porque como católico me opongo al paganismo, considero que está superado. Y hace tiempo, hace ya un par de meses yo creo, puse algún tuit en Twitter de si hay algún pagano que quiera debatir, que me escriba y hacemos un debate en este pío canal de YouTube. Me escribió aquí nuestro amigo Uber Basken y pues hemos podido organizarlo, así que espero que disfruten mucho de este debate barra conversación. Uber Basken, preséntate, por favor. Aupa, gabon guztioi, zer moduz, espero dut, mi eskerrak ematen diot gure laguna Javier Marianasi, ze azkenean hori, agurtzeko eta mandigu aukera paganismoa eta abertzaletasuna defendatzeko. Así que, bueno, hago la traducción un poco en español. Muchas gracias a Javi por darme la oportunidad de aquí defender y dar un poco la visión del paganismo. Saludo a todos los abertzales o patriotas de bien y a todos los paganos que hay alrededor y bueno, pues espero que disfrutéis de este debate. Bien, la introducción en vasco es algo que quería ver en algún momento en este canal. Se tenía que hacer. Hemos tenido que bajar a los paganos de las montañas para... En vascongada siempre cumpliendo. Yeah. Bueno, paganismo. Vamos a hacer un poco de introducción. Nos hemos apuntado algunos temas para debatir sobre ellos. ¿Por qué eres pagano? Bueno, a ver, eso es una larga historia, pero a ver, todo comienza... Aquí uno no nace pagano, en España es un poco complicado. Bueno, igual hay uno que tiene la fortuna, que no lo han bautizado y tal, pero en mi caso por lo menos no fui bautizado. Y claro, tampoco tuve una ferviente religión ni profesión desde ningún momento. Entonces, era de una familia normal, tal, pero tampoco luego seguí la comunión ni nada. Y nada, simplemente pues tuve una filosofía, un pensamiento determinado y a partir de ahí, releyendo en el ámbito patriota y en la tercera posición determinadas lecturas, como una muy interesante que recomiendo de Fides, que es esta que tenemos aquí, que es Paganismo y Crítica al Cristianismo, que está hecha de distintos autores, pues tuve un acercamiento mucho mayor al paganismo, porque ya habían otras filosofías y otras corrientes que me llamaban la atención y creo que entonces en ese momento descubrí que si necesitamos una espiritualidad era esa, porque al fin y al cabo la espiritualidad que perdía de Occidente y más de Europa concretamente era la pagana. Entonces, en cierto sentido, pues dije, hay que recuperar eso y una labor, en cierta manera, arqueológica, histórica y adentrarse en ello. Vale, la gente estará preguntando que por qué este outfit. Bueno, es muy simple. Yo respeto que la gente, pues, yo vengo aquí ya, he quemado los barcos y ya me da igual todo, ¿no? Pero yo entiendo que la gente, pues, y más de ciertas zonas de España, pues tenga precaución en enseñar la cara, lo cual es completamente entendible. Sí, sí. El outfit va más o menos, más que nada viene por eso, porque al fin y al cabo estamos en una zona un poco complicada, entonces, pues hay que andar con ciertas precauciones. Es una chapela, ¿no? Lo que tienes en la cabeza. Exactamente, una chapelita, para ser fieles a la tradición. Eso sí que es vasco autóctono, ¿eh? Eso es un puntazo. Claro, en tanta modernidad y tal, pues reivindiquemos un poco ahí la vieja tradición. Perfecto. Sí, sí. Vale, pues vamos a entrar en materia, venga. Nos hemos preparado algunos temas, luego seguro que nos vamos por las ramas. También habrá turno para preguntas del chat al final del vídeo, así que podéis poner en los comentarios, iré seleccionando las mejores. También las que nos den tiempo, si hay 50 pues no va a poder ser, pero si hay superchat la haremos seguro. Vale, vamos a ver, yo creo que es conveniente empezar por el tema del monoteísmo o politeísmo, porque el catolicismo es monoteísta, cree que hay un único Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en cambio los politeístas creo que creéis en distintos dioses, ¿es así? Eso es, efectivamente. Entonces, ¿desarrollamos? Sí, bueno, podemos entrar ahí en materia. Hombre, yo partiría también de cierta crítica que se le suele hacer también al catolicismo, de que no acaba de ser del todo tampoco un monoteísmo radical. Es la crítica que le hace el Islam también, en cierta medida, porque no hay una adoración santoral, hay una adoración de la Trinidad,
Y en cierta medida, pues yo defiendo esa posición que el catolicismo o el cristianismo tuvo que adoptar del paganismo viejo, de que la de realidad es múltiple y como tal obedece a distintas adoraciones de distintos dioses, distintas entidades. Pues yo creo que como tal, no, la realidad no es solo una cosa, no hay solo blanco o negro. Aquí hay distintos colores, hay policromías y entonces por eso tiene que haber distintas adoraciones, hay distintas entidades y distintos dioses. Por eso yo creo que es importante que tengamos en mente que no solo tiene que haber un dios único, una sola verdad, hay distintas verdades, hay distintas interpretaciones de la realidad y en ese sentido, pues, que sea que la realidad es una, las verdades son muchas. Y por eso creemos que hay distintos dioses. No creemos que el otro, porque tenga un dios diferente, tenga que ser el único, tenga que ser el único el nuestro. Pero sí que es verdad que nosotros tenemos nuestros dioses como pueblo. Pues por eso creo que es importante la posición pagana. Vale, entonces, en ese aspecto, ¿quién creó el mundo? ¿Quién creó el mundo? Nosotros, pues a ver, ahí no tenemos una... Si nos ponemos en el plano empírico, porque también voy a hacer voy a hacer una aclaración al principio en términos de conceptual, porque hay tres tipos de paganismos. Espero no irme demasiado un poco por las ramas. Yo distingo tres, vamos. Está el paganismo que es neopagano, que se entiende de las tradiciones de Wicca, eslavas y demás. Luego está lo que es el paganismo patriota y luego está mi interpretación que estoy haciendo yo de ese paganismo patriota que profesa y que por lo que he podido conversar con muchos camaradas, pues tenemos unos aspectos más o menos en común. Entonces, en ese sentido, perdona, ¿por dónde íbamos? ¿Quién creó el mundo? Bueno, con el mundo que creo el mundo, vale. el universo en general, a todo. Eso es, pues la causa del mundo en ese sentido, pues yo no considero que haya un agente como tal, pero sí que la mitología te da una explicación poética de esa creación del mundo. O sea, yo, por ejemplo, creo, y muchos de mis compañeros y camaradas, somos en cierto sentido racionalistas y podríamos decir empiristas y creemos en lo que vemos, en la ciencia, en lo que nos pueda revelar, pero la poetización del mundo, pues, y de la mitología está para dar una explicación poética del mundo que pueda entender cualquier persona. Y igual que la Biblia da una explicación de Dios, pues, por ejemplo, la mitología griega y el Apolodoro y todo este tipo de libros nos hablan de quiénes crearon el mundo. No hay una entidad como tal, pero nosotros le damos nombre a distintas entidades para que hayan distintas fuerzas. Para mí no hay un dios creador. El mundo se crea porque por las dinámicas propias de las fuerzas hay distintos dioses, titanes, llámalos como quieras, que actúan y entonces generan el mundo y la realidad. Pero entonces, ¿cómo surgió todo el universo, el mundo, los astros, todo eso, las fuerzas? ¿Cómo surgió todo eso? Sí, porque no sé si consideras que todo ya existió eternamente o tuvo que haber un momento en el que todo empezó a crearse, en el que todo se creó de la nada. Es que lo de la nada es complicado, porque antes de la nada, entonces, ¿qué hay? Esto es como el huevo y la gallina, siempre hay algo, ¿no? Entonces, pero también a ese Dios entonces lo tuvo que crear algo, claro. El principio religioso del cristianismo es que Dios es eterno y es autocreado, pero si seguimos la misma lógica, entonces algo lo tuvo que crear. No, O sea, yo claro. creo que hay... O sea, es decir, a Dios no lo creó nadie. Ha estado ahí siempre de toda la eternidad y ya fue en un momento dado, antes de que existiese el espacio y el tiempo, en el que creó el universo con el Big Bang, que se ha venido a llamar. El Big Bang, por cierto, es una teoría defendida en su origen por sacerdotes católicos. Es decir, que no se contrapone a la versión católica, sino que es una versión desarrollada por los católicos precisamente. Y es la teoría, digamos, la más lógica para la explicación del origen del universo. No puede haber otra explicación. No puede ser que siempre haya existido la materia. Tiene que haber un momento en el que todo haya comenzado a existir. Y ese momento solo puede haber propiciado un único ser eterno, increado, que sería Dios. Bueno, también los científicos dicen que además del Big Bang hay distintas relaciones de las teorías de cuerdas, de realidades paralelas. Entonces, también la circularidad de la creación, porque muchas veces hablan de que hay un momento de creación, pero puede que antes de ese momento de creación hubo un momento de destrucción. O sea, desde el paganismo se aboga por una
creencia circular de la vida. Y entonces nuestra cosmovisión es que no hay una línea de un alfa y un omega. Para nosotros es el uróboros, es el principio que se come el fin y que eso es una constante. Todos nacemos, morimos, pero luego la vida vuelve a nacer. Entonces, para nosotros la concepción del universo es igual. El universo no se creó ex nihilo de la nada y salió ahí y de repente surgió y luego habrá un final. No, nosotros pensamos que igual que hubo un final, o hubo un principio, habrá un final y después de ese final habrá otro principio, como la otra vida. Nosotros creemos que la otra vida es el principio para otra vida y así sucesivamente. Entonces, digamos que el universo siempre ha existido. Sí. Existió, pero también se destruyó y se volverá a crear y así sucesivamente. Se volvió a crear el universo como entidad, a sí mismo se destruye y se crea a sí mismo. Sí, porque hay dinámicas de las... Yo no soy científico en ese sentido, pero hay dinámicas de la propia realidad que hacen que vaya a esa... Igual que las estrellas implosionan y acaban generando un agujero negro, pues le puede pasar lo mismo con el universo. Al final, lo que se defendía era que había una manera de expansión, pero que luego había una retracción también. Y que se veía cómo había había un punto al rojo que decían que se demostraba de cómo se desplazaba, pero también dicen que luego se puede volver a contraer. Entonces, vale, claro, pero... Sí. O sea, lo que voy es que tú consideras que el universo siempre ha existido, que no hay un momento inicial en que empiece a existir. Es que lo de la existencia, ¿qué es existir? Porque si se contrae y se expande, ¿cuál es el momento de existencia? ¿Cuando se ha contraído totalmente o cuando se ha expandido? Porque ahora, por ejemplo, el Big Bang dice que se está expandiendo, que cada vez hay más frío, pero luego hay la teoría de que luego se volverá a contraer y así sucesivamente. Entonces, claro, eso son cuestiones. La teoría del Big Bang es que dice que todo estaba concentrado en una cosa que ni siquiera, por mucho que apriete los dedos, podría poner el tamaño que tenía todo antes de empezar. Sí. Y eso pegó un petardazo tremendo y ahí estaba toda la materia, toda la energía y es parte de esa materia se fue juntando con el paso de los millones y los billones y los trillones de los años formando las estrellas, los planetas. Luego sí, las estrellas pueden llegar a colapsar, como el Sol va a petar en un momento dado, pero el Sol no ha estado eternamente. Sabemos que el Sol ha tenido un origen, que no sé cuántos miles de millones de años tiene, y bueno, sabemos, se supone que tiene que ser así, porque ninguno hemos estado cuando el Sol se ha formado, pues eso es imposible de verlo, claro. Son teorías. Bueno, o sea, como la luz viaja ahí a cierta velocidad, podemos ver cómo en determinadas partes del universo como hay las formaciones ahí de otros soles y tal, pero bueno, sí. De cierta manera, claro. Como el principio del Big Bang y todo eso, del Big Bang. Claro. Pues claro, entendiendo esto, de tu postura sobre esto, ya ahora sí me cuadra que pienses que hay muchos dioses. Claro, hay muchas realidades, muchos dioses, todo es múltiple, no hay una sola concepción, igual que no hay una linealidad, sino que es circular. Vale. La eternidad está en esa circularidad, en el principio eterno que acaba y que se muere la cola, no en algo fuera de la realidad, que crea la realidad. Nosotros creemos que la realidad en sí misma es eterna. Que vale. acaba y finaliza en sí misma. Entendido. Vale, y en ese aspecto, no, si quieres hacerme una pregunta o lo que sea, por favor, siéntete libre de hacerlo. En ese sentido, para entrar ya en el tema de dioses en sí, ¿qué dioses o qué entidades crees que existen tú? O sea, ¿crees tú que existen, perdón? Sí, pues a ver, eso cada uno tendrá más o menos su concepción, pero desde el punto de vista personal, yo creo que hay distintas entidades, tal y cual. La realidad es múltiple, entonces tú puedes, ni cada uno, cada pueblo, cada persona adora, pone sus prioridades a cualquier dios adorar, igual que en determinados pueblos adora a un santo y se tiene especial devoción por un santo, pues en otros pueblos se tiene por otros santos y por otras deidades. Hay una priorización en función de cada, igualmente como en el ejército. En el ejército también, dependiendo de qué unidad, de qué regimiento tal, pues pasa lo mismo. Pues lo mismo a nivel individual. Yo, por ejemplo, en particular, los romanos lo llamaban las moiras, los griegos consideraban que era el Ananke, que era el que estaba superior a todo, y lo llamaban el destino. Yo considero que el destino es casi como la deidad superior, pero luego hay distintas deidades. Pues tienes la fortuna, como que ahí viene de los romanos también, y el dios Taranis, que es el mismo que es Thor, que es Zeus, que son todas estas entidades que es de la guerra, del rayo.
y que es el máximo creador. Odín, que también lo podemos encontrar en ese continuo, como igual con Lugh. Son dioses indoeuropeos que son las mismas atribuciones, pero que al final son fundamentales. La guerra y la adoración a ese dios de la guerra. O sea, no es que sean, para entendernos, no es que crean un dios personificado como tal. Tú puedes personificarlo. Pero para mí lo importante es el concepto. Y el valor que le das a ese concepto. Luego tú le puedes poner una cara, puedes hacer una escultura como hacían los romanos y tal, pero lo importante es el concepto. Entonces, para mí es importante tener en cuenta que la fortuna, por ejemplo, es azarosa, que hay que jugar con ella y que manda sobre las cosas. Entonces, tú puedes rezarle a la fortuna, puedes intentar o pedir o hacerle plegarias para que te favorezca, pero al final ella va a decidir, porque por algo es la diosa. Por eso decimos que es la diosa fortuna y que ella decide por nosotros. Igual que el destino, los caminos del destino, nosotros no los sabemos, pero nos dejamos llevar por ellos. Entonces, se trata de eso. Que hay distintas adoraciones de dioses, cada uno prioriza. Por ejemplo, para mí los de la guerra también son muy importantes. Que muchas veces pienso también en vuestro San Miguel, que para mí es una deidad también guerrera y para mí es una encarnación de Taranis. Y cuando voy a esos templos que probablemente usurpasteis ahí los católicos en su día, pues digo, mira, aquí está nuestro amigo San Miguel, pero detrás de él se escondería Taranis por algún motivo. Por ejemplo, San Miguel de Aralar, que tenemos aquí en las montañas, allí estaría escondido el dios de los rayos, por algo sería. Estará ahí zumando rayos. Le podemos llamar San Miguel y yo no tengo problema en llamarle San Miguel, pero sigue siendo al final un dios de la guerra, un dios guerrero y eso es lo importante para mí. Vale, ¿y tú crees que las historias mitológicas son ciertas o son invenciones de los hombres? Yo, desde el punto de vista racional, o sea, son invenciones. Pero para mí lo importante de la religión es que es la poetización de la realidad y que es importante que tengamos un sentido de la sacralidad de la realidad. Que el problema del nihilismo que tenemos actualmente y del materialismo desbocado es que se come toda esa poesía, se come toda esa belleza. Es simplemente números, es simplemente que todo funcione como tiene que funcionar, como una máquina y punto. Pero nosotros pensamos que tiene que haber una poetización de esa vida. Entonces, no es solo, el Big Bang, no sé qué, ya está, los átomos, no sé qué, no. Igual que para los niños hay que contarles las historias, pues es bonito y es una manera de ver de la realidad de otra manera que veamos que hay dioses. Entonces, los griegos no hacen más que poetizar de alguna forma todos los mecanismos y todo lo que entendían que había pasado, igual que los romanos, igual que los celtas y toda esa tradición indoeuropea que también la copia la Biblia, ojo. Aquí tengo también del otro libro, que es el Apolodoro, que es como una compilación aquí. No sé si se ve bien porque tengo la cámara un poco así. Sí, ahí se ve. Y es como una recopilación de las principales mitologías griegas. Y luego te das cuenta de que muchas de los sucesos mitológicos de los griegos también aparecen en la Biblia. Entonces, posiblemente porque aquellos judíos que escribieron el Antiguo Testamento tenían una influencia del contacto con los griegos. Pero es una manera de explicar la realidad más simplificada y poética y bonita. Y que hace que en vez de pensar, no, es que el mundo se creó de tal manera, es que los seres humanos en determinado momento se comportan de tal manera, tú piensas una historia y de esa manera tú la tienes más presente. Y es una manera de que la gente, con esas historias de personajes, lo tenga más presente. Vosotros lo tenéis con Abraham, lo tenéis con Adán y Eva, todo eso, pero es una manera distinta de decir las cosas. Vale, entonces, claro, mi mente de católico está intentando entender eso, ¿no? Entonces, tú eres pagano por poesía, se podría decir. Porque no crees verdaderamente que haya bajado Zeus y haya embarazado a una con la lluvia dorada y este tipo de cosas. En cierta manera, o sea, yo creo que la realidad es una manera y le das el nombre de Zeus. Y entiendes que en toda la cultura indoeuropea se le ha llamado Zeus, pero en otro le ha llamado Thor y en otro le ha llamado Zaranis y tal, y que es el mismo dios. Entonces es la misma, pero sí, es una manera de poetizarlo. No es que haya un ente personalizado como tal. Esa es la historia, pues, para explicar determinados valores, para explicar determinadas cuestiones, y para que tengamos un sentido identitario, pero no es... Si lo piensas fríamente, no es... A mí me gustaría que volviéramos a ese periodo. Eso somos como... Los paganos actuales somos más unos restauradores, unos arqueólogos de lo que fue el paganismo. Y ojalá algún día lleguemos otra vez a reconstruir esa fervorosidad y esa creencia más fiel y verdadera.
Pero hoy por hoy sí, es lo que toca. Entonces hay que hacer esa transición y... Vale, claro, me parece a mí, entiendo, estoy tratando de entender lo que tú como visión. Sí, procesa. Estoy procesando. Claro, entonces, si para vosotros el universo, vamos a decir que siempre ha sido eterno, siempre ha existido, hay unas fuerzas que vosotros podéis poner ciertos nombres, unas fuerzas cuyas historias han sido invención de los hombres simplemente para explicar poéticamente ciertos sucesos de la realidad, para personificarlos en unos dioses de carne y hueso, ¿no? Y vale, hasta ahí estoy bien, hasta ahí he acertado, más o menos. Sí, sí, sí. Vale, o sea, vosotros lo que haríais será adorar un tipo de fuerzas, no tanto a Zeus, a Thor, a tal como personaje con carne y hueso, con el casco, con la Claro, barba, con lo que fuese, sino a las fuerzas. de carne y hueso como tal, claro, pues es como los santos. Cuando los santos se os aparecen, no se aparece en carne y hueso. El carne y hueso fue el personaje, pero luego pasa a una trascendencia. Pues los dioses también eran de carne y hueso. Son unas fuerzas que operan y tú las puedes denominar de una manera u otra. También los relatos cambian porque no hay una unidad en Europa tampoco a ese respecto. Entonces nosotros de lo que se trata es de coger esos elementos comunes y aunar una unidad de lo que significaba eso. Entonces, de entender qué son esas fuerzas. Yo puedo adorar a ese Dios y puedo respetar y puedo someterme a él y puedo encomiarme a él, pero no creo que se me vaya a reflejar en persona. O sea, se me refleja la realidad en sí. El destino mismo se manifiesta por sí solo, igual que las tormentas y todo se manifiesta por sí solo. Entonces, esa es mi Dios. Cuando yo veo cómo operan las cosas, ahí está mi Dios. Yo lo veo en la naturaleza, lo veo todos los días. El sol, Helios, Eki en euskera, es nuestro máximo Dios para nosotros. Entonces, yo no puedo negarlo. Por ejemplo, el Dios cristiano yo lo puedo negar. Y puedo seguir viviendo sin él, pero yo no puedo negar la existencia de Dios, de Dios Sol, porque mañana sin él me muero. Pero consideras que el sol es un dios. Evidentemente. Evidentemente. Claro, para mí es uno de los máximos dioses. Por eso de ahí vienen todas las representaciones de las esvásticas, el auguro vasco, todo esto, que es una tradición solar, que luego se contrapone también con la luna, y todo estos son manifestaciones, y para nosotros son dioses, entidades que son reales, y están ahí. O sea, yo no puedo negarlo, yo voy ahí, lo veo y digo, joder, es que sin el puto sol me muero. ¿Cómo no voy a adorarlo? Cuando llegue el fin del sol, tendremos que irnos a otro planeta y buscarnos otro dios, porque es que se acaba la vida, se acaba toda la Tierra y toda la existencia como tal. Claro. Entonces no puedo negar su supremacía con nosotros, que somos mierdecillas. Mañana hay una tormenta solar y nos fulmina. Sí, así es. Pero eres consciente de que el sol es un cacho de piedra ardiendo. Sí, bueno, es una acumulación de hidrógeno que está ahí, que va haciendo reacciones nucleares en cadena y tal, pero es una entidad que opera y como tal, pues igual Pero que... no es una entidad. El sol no tiene conciencia de decir, vale, pues ahora voy a calentar más o ahora voy a calentar menos. No es consciente, es una piedra subordinada a fuerzas, ¿cómo sería la palabra? Fuerzas, lo diré. Físicas o... Fuerzas físicas, eso, exacto, a fuerzas físicas, pero el sol no es alguien con una conciencia que diga, pues ahora sí, ahora voy a pegar un pepinazo de estos y le fundo todos los teléfonos a los hombres. Es un cacho de gas o de piedra o como fuese muy caliente, pero no tiene conciencia para hacer nada. Claro, a ver, porque nosotros hemos llegado al entendimiento hoy en día de que eso no tiene conciencia. Pero ¿hasta qué punto? O sea, son fuerzas que operan y por eso nosotros los llamamos dioses y por eso porque están superiores a nosotros y nos debemos de doblegar a ellos. Y no es que sea consciente, porque ¿qué es la conciencia también? Claro, una conciencia es una inteligencia, cierta inteligencia, pero el hecho de que no conozcamos cómo va a actuar y tal, para nosotros es ya como una forma de conciencia extracorpórea. No sé cómo decirlo, pero tú no sabes cuándo va a estar el sol, ningún científico lo sabe, entonces seguimos en cierta manera sometidos, no hay una regla que te voy a decir, entonces a esa azarosidad, y por eso lo conviertes en poesía después y dices, joder, está decidiendo el sol que hoy nos tenemos que quemar,
y que ahí en África se tienen que abrasar, mientras aquí tenemos una cierta estabilidad y un clima mucho más favorable. Pues eso es una ferocidad que nos da el sol y que por eso nosotros obedecemos a él. La conciencia tampoco es tan importante en ese sentido. Yo creo que sí, porque esta taza, ¿tú consideras que esta taza es un dios? No, para nada. ¿Por qué no? Si es un objeto también. Es un objeto, pero no me hace someterme de ninguna forma. Entonces, para mí, una piedra... La piedra puede ser una acumulación de energía y tal, pero son entidades menores. O sea, hay jerarquías y categorías en la vida. Entonces, no puedo adorar igual a una piedra que adorar al sol. Sería absurdo. Bueno, se dice mucho entre los católicos que los paganos adoran al sol y los católicos adoramos al que creó al sol. Sí. ¿No tiene más sentido adorar y rendir culto al creador del sol, del cielo y de la tierra, de las plantas, de los animales, del viento, de todo, en lugar de a ese objeto en concreto en sí? Claro, pero por eso yo he dicho que para mí es más importante el ananqué o el destino, el fatum, que decían los romanos. Para mí el fatum está por encima del sol. Y los griegos dicen que el sol no es el primero en crearse, es uno de los que se crea más adelante, pero antes estuvieron los titanes, estuvieron otras entidades que precisamente fueron las que dieron lugar a todo lo demás. Igual que en la mitología nórdica. El principio de todo, los dioses, hay una jerarquía entre los dioses y los dioses primordiales son el destino, son el tiempo, son el espacio, Cronos, están por encima de los menores, que son el viento, que son los mares, que son todo eso. Entonces, evidentemente, que si nos ponemos en ese plano, por ejemplo, hay algo superior al sol. Para mí el sol es súper importante, es clave, porque nos hace que nos muramos en invierno. Yo me imagino las culturas indoeuropeas celtas o nórdicas sobre todo, y que saliera un rayo de sol para ellos era la vida. Era la diferencia entre vivir o morir, y cuando te tenías que calentar con el fuego, por eso el fuego es tan sagrado. Hoy en día en nuestros tiempos modernos pues nos da igual, y en las religiones del desierto que se tienen sol a patadas pues también les da igual. Aunque bueno, aún así ya los egipcios le tenían cierto respeto. Pero sigue habiendo una jerarquía. El sol no es... Claro que hay un creador del sol y que hay algunas entidades por encima del sol, pero para mí no es un dios único. Ya, vale. Claro, me resulta muy extraño que adores al sol y no a su creador. Me parece hasta irracional el rendir, adorar a eso, a un cacho de piedra ardiendo. No te lo termino de entender. Me resulta muy, se entiende esta palabra, infantil, en el sentido de irracional, es que no tiene sentido, porque si ahora mismo cojo, mira, voy a hacer, yo tengo aquí esto, es un mechero, entonces yo hago así y sale fuego. ¿Esto sería un dios? El fuego tiene su importancia, evidentemente. Pero yo aquí tengo un dios en mi mano, o sea, ahora mismo voy a crear un dios. He creado un dios, ahora lo mato, creo un dios, lo mato, ¿sería así? Es una parte del dios, sí, pero te han dado el poder para poder hacer el fuego, Prometeo. No, el poder es un cacho de pedernal y un poco de gas. No tiene más ese poder. Claro, Es más ciencia. sí, pero ese fuego, cuando aparece, es lo que tiene, es la fuerza que tiene. Porque ese mechero tú lo estás encendiendo, sí, pero se te puede ir de las manos, se te puede caer al suelo y te prende fuego a toda la librería y te quemas y te mueres. Por eso hay que respetarlo también. O sea, ese fuego que parece tan inocuo y tan de esto, ojito. Pero si yo hago así, yo sé que este fuego, es decir, no se va a crear una vorágine, no va a ser un genio como el de la lámpara de Aladino y me va a churrascar aquí. Es decir, si yo hago, esto me quemará a mí con mi biblioteca si pega un petardazo y estalla en llamas. Ahí sí que podría ser, pero eso no se debe a que fuego tenga una conciencia para operar, de decir, vale, pues ahora voy a joderle a este que está blasfemando contra mí, sino simplemente que o el mechero está defectuoso o tiene una vía de escape del gas o vete a saber, cualquier cosa. Pero se debe a motivos puramente físicos. No tiene nada de conciencia este mechero. No tiene conciencia el fuego. No hay un dios que diga, pues ahora me materializo en fuego y ahora reviento. Eso no lo hay, no tiene conciencia. Es una llama, no es un dios, a mi entender. Claro, pero es un dios que opera en determinados momentos. Por ejemplo, Prometeo cuando vino lo robó el fuego a los dioses, literalmente, y se lo dio a los hombres, luego fue castigado, que a mí me suena eso un poco
cuando Lucifer se revela un poco, igual que pasa con el Hades y todo esto, pero todas esas... el fuego no es una entidad tampoco mayor, es una de las entidades que hay menores así, pero no es una de las entidades mayores. Entonces, claro, yo cuando veo el fuego, pues todos podemos ver ese magnetismo que nos atrae a todos alrededor de una hoguera y le respetamos, porque sí, tú puedes apagarlo, pero cuando aparece, pues hay que deberle cierto cuidado. No juegues con fuego, dicen muchas veces, ¿no? La tradición. Yo creo que ahí está esa sabiduría, pero que si nos ponemos así, entonces el Espíritu Santo es una paloma. No, el Espíritu Santo, es decir, la paloma es la manera de manifestarse del Espíritu Santo, pero una de tantas que puede tener. Es simplemente una manera para que tú lo veas visiblemente, que puede ser una paloma, como podía ser un águila, como podía ser un halcón, lo que fuese. Es simplemente una manera de visualizarlo, porque el espíritu es un espíritu, es inmaterial, no lo puedes ver, es solo espíritu. Pues no es que el Espíritu Santo sea una paloma, no es que una paloma embarazarse a la Virgen María. Es una representación para que tú lo veas visualmente. Entiendo que así es lo que dices tú. En otro ave. Entonces, uno entiende que la paloma le entra por la oreja y le hace cierta zoofilia, pero no es así porque es en sentido figurado. A ver, el tema de la paloma yo creo que sobre todo es cuando, después del diluvio universal, cuando Noé suelta una paloma para que vaya a ver si hay tierra y le trae una rama de olivo. Yo entiendo, nunca lo estoy pensando sobre la marcha, yo entiendo que, o creo que se manifiesta como paloma por el bautismo del agua, que se puede decir que ocurrió con Noé cuando pues, la humanidad se salva después del diluvio, etcétera, etcétera. El diluvio también aparece en la mitología griega, por lo tanto es previo. Pero iba a decir, se sabe, es bastante posible que en algún momento de la historia haya habido una serie de inundaciones, de diluvios, de lo que sea, con mucha agua, común en distintas zonas del mundo que era conocido entonces, que era pues, Oriente Próximo, África, un poco de Europa. Entonces, sí que tiene una base científica ese relato. Probablemente. Por eso, si comparten toda esta gente del Mediterráneo en ese mismo mito, pues por algo sería así. Creo que es factible científicamente que eso ocurriese. Ahora, el cristianismo le da una explicación que, bueno, pues te lo puedes creer o no te lo puedes creer. Pero eso no es dogma de fe. Si no crees en el diluvio universal, pues creo que no estás excomulgado, creo. Claro, pero entonces es la misma comparativa, porque nosotros tenemos una cierta adoración y respeto, por ejemplo, por determinadas aves. Yo cuando veo a un cuervo, digo, mira, Odín o Lug, está ahí Morrigan tramando algo, puede ser una señal de algo, es una transmisión de algo, y nosotros lo vemos en ese sentido. Y puede ser que sí, puede ser que no, pero es como la paloma, es una representación de esa adoración y de ese espíritu. Entonces, es algo similar. O, por ejemplo, los santos, cuando se pedía a los santos que lloviera, eso es algo muy pagano también. Que tú le estás pidiendo a unas fuerzas físicas que operen de una determinada manera, que se acabe la sequía. Antiguamente se hacía eso, ahora ya no, ahora ya porque, ahora ya que venga los 80. Pero eso se pedía. Sí, eso es lo que nos dicen mucho los protestantes, que José me ha ido de la cabeza. Sí, de que adoramos a los santos o que los tenemos como a dioses. Es incorrecto. Es para ellos, claro. Claro, pero es que eso no es no entender cómo pensamos los católicos. Para los católicos, los santos simplemente son seres humanos que han llevado una vida santa. Que han llevado una vida santa, no. Que fueron pecadores en un momento, pero que han conseguido llevar una vida santa libre de pecado, que han conseguido hacer ciertas proezas y que con eso se han ganado la santidad y que están desde entonces y hasta por toda la eternidad junto a Dios. Y creemos en la comunión de los santos, es decir, que los santos no son dioses, son intercesores entre los hombres y entre Dios. O por no llamarlos intercesores, vamos a llamarlos abogados, abogados quizás, los que tú le puedes pedir algo en concreto, pero sabiendo que el importante es Dios. Es decir, San Isidro es el patrón de los labradores, por ejemplo, quiero recordar, San Antonio de los animales. Uh-huh. Claro, tú esto, pues, de la guerra, creo que no tenemos santo. Yo creo que el más parecido sería San Miguel,
el príncipe de la milicia celestial. Y luego por aquí hay mucha adoración también por San Martín, que como también era un legionario y iba ahí cediendo su capa, pues son los santos así guerreros que tienen mucho... Pero sí. Al final es una traslación al cristianismo de ciertas adoraciones y deidades paganas. Yo lo veo mucho en ese sentido, que es lo que cuenta el libro ese que he puesto antes del paganismo, que por eso hay muchos templos que se construyen y se hace una transposición, o sea, como donde había un dios con unas determinadas características, se le atribuye a un santo que tenía unas características similares. O sea, si el cristianismo se expandió por el Imperio Romano no es porque fueran tontos, sino porque asimilaban de alguna forma unas antiguas prácticas. Igual que los antiguos templos, muchos de las ermitas están en lugares donde pasan los ríos, porque los ríos eran sagrados para los celtas. Pues justo de repente ahí encontramos ermitas. Entonces, esa adoración santoral que tú, por ejemplo, decías, es que los dioses no sé qué vienen aquí y hacen cosas, y eso no se lo cree nadie. Los santos es lo mismo, al final ellos también hacían milagros. Hoy en día no lo vemos real, decimos, bueno, es una metáfora, no sé qué, pero en su día se creía de verdad que hacían milagros. Yo lo creo, ¿eh? Yo lo creo verdaderamente que hacían milagros. Pero entonces ahora no hay santos. Vamos a ver, para ser santo creo que te tienes que morir para empezar. Y una vez muerto, te canonizan. Pero ya tienes que estar muerto y, bueno, es un proceso larguísimo. Pero los milagros entiendo que los hacían cuando estaban vivos. Claro. Bueno, o los puedes hacer, sí, principalmente vivos, pero sí, vivos. Voy a decir vivos para no cagarla. Lo que no quiere decir que una vez muertos, pues te puedan ayudar en algún aspecto. Claro, que muchas veces se les aparecía a la gente, se supone. Pero hoy en día parece que los santos también están un poco de vacaciones o en huelga. El problema es que vivimos unos tiempos ateos, como bien sabes, y eso de sacar al santo para que llueva, pues como que no, ¿verdad? Claro. Es mejor, no sé qué te voy a decir. Pues por eso lo mismo, nos ponemos en el mismo plano los paganos también, en cierto sentido, porque hay cierta correspondencia en ese sentido, no son fuerzas que sean tan determinantes. Sí. El tema de has comentado de las ermitas y demás, lo que sí que se ha hecho es decir, no adoptar deidades paganas, pero lo que sí se ha hecho es, vale, pues en esta tribu tienen adoración por un dios que de la cosecha, creo que es la diosa de la cosecha es Ceres, creo que es Ceres para los griegos, o para los romanos creo que era Ceres, pues en cada sitio tendrá su nombre, ¿no? Para cada pueblo tendrá su nombre. Hablemos, sí. Pues, vale, pues en esta tribu este poblado tiene devoción a Ceres porque es de la agricultura, vale, pues ¿qué tenemos nosotros? San Isidro, que es el patrón de los campesinos, quiero recordar. Sí. Pues cambiamos a Ceres por San Isidro y ya dejan de rezarle a una deidad pagana para rezarle a un santo católico, lo cual estás purificando esa creencia, por así decirlo. Sí, estás haciendo... Le das el cambiazo. Le das el cambiazo, pero por eso los protestantes en ese sentido tienen yo les doy cierta razón en cuanto a doctrina, porque dicen, esto evidentemente es una herejía, no puedes poner al mismo nivel, o no pones al mismo nivel, pero ahí reconoces esa jerarquía que teníamos los paganos de distinguir distintos planos y decir, pues hay dioses menores, dioses mayores, pero los santos son como esos dioses menores. Igual que los ángeles, que son los ángeles también, que luego los romanos también los tienen en sus representaciones. Pues son cuestiones similares. Entonces. Sí, pero los ángeles son seres que son solo espíritu, no tienen cuerpo. No serían dioses, serían eso, simplemente espíritus que tienen una función de... Ángel es eso, la palabra ángel es mensajero, claro. De Dios. Pues tiene esa función. Que se parecen sorprendentemente a Eros, a determinados entes también que existían al amor, que por eso lo de la representación del arco y todo esto. Pues de Cupido, ¿no? Y Cupido, exactamente. Eros, Cupido, que son entidades también menores, y las habas y los famones, y bueno, en la mitología vasca también tenemos unos cuantos personajes que aparecen en determinados momentos también en los bosques, en los lagos, en los ríos, y pues como los ángeles, es una transposición. El catolicismo en ese sentido es muy, muy bonito. Sí, pero yo considero que esos dioses que había paganos son prefiguraciones de los santos y de la cosmología, de
del santoral católico. Es decir, sí, tienes a Ceres, que sería la de la agricultura, pero no es que sea una diosa, sino que yo entiendo que en unos milenios primitivos, que tampoco había mucha investigación científica, era lógico pensar que pues tiene que haber algo que nos joda la cosecha o que sea abundante, porque esto por azar simplemente no puede ser. Tiene que haber alguien que nos esté jodiendo, nos esté beneficiando. La explicación poética de lo que ha pasado en la realidad. Pero no, tú sabes hoy en día que no tiene nada que ver, no hay ninguna entidad. Es simplemente riegas, cosechas, no riegas, se te secan las plantas. Los santos ya han muerto. No, es decir, no, vamos a ver. No adorar a San Andrés ni los santos no es que hayan muerto, sino que tienes que ser coherente. Vamos a ver, si tú no siembras, por mucho que le reces a San Isidro, es seguro que no vas a cosechar. Ahora, claro, si tú siembras y riegas y cuidas de tu terreno, pues es fácil que coseches algo, ¿no? Más o menos. Ahora, no está mal rezarle a San Isidro como intercesor ante Dios para que tengas buenas cosechas. Claro. Y eso se venga en provecho de la comunidad. Pues lo mismo que se hacía con los dioses de la lluvia y tal. Por ejemplo. Pero no le estás, es decir, no le vas a decir a San Isidro, pues siémbrame esto y régamelo y solo vengo yo a cosechar. No. Tiene que haber una acción del hombre. El hombre tiene que aportar algo, si no rezar sería imposible, no tendría ningún sentido en ese aspecto. Voy a leer algunos comentarios por si quisiera añadir alguna cosilla y antes de pasar de tema para no estancarnos aquí. Vale. Y voy a leer algún... A ver, que se me ha googleado esto. Vale. Bueno, el siguiente tema era, si no quieres comentar nada más, el tema era vale, si había alguna religión o creencia verdadera. Tú entiendo que dices que no. Creencia verdadera. O sea, ¿Hay una religión verdadera o no? O sea, religión verdadera, para nosotros es verdadera el paganismo. O sea, como europeos, es nuestra religión verdadera. Bueno, será religiones. Claro, pero hay religiones. Entiendo que otros, desde otros pueblos y otras cosmovisiones, puedan tener otras visiones. Para mí, lo importante es la tradición del pueblo, la etnicidad. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra tradición es esta. Yo entiendo que los judíos pueden tener su perspectiva, entiendo que los hindúes pueden tener otra, que al final los hindúes también venían de los indoeuropeos. Pero en África pueden tener ahí sus movidas y en Sudamérica también, y en América también sus movidas. Y yo por eso no voy a decirles, oye, tú, tal, empieza a creer en nuestro Dios, no sé qué. Yo pues hago una comparativa y digo, mira, este le llaman no sé qué, que es lo mismo para nosotros de tal. Y ya está. Pues por ejemplo los japoneses, Amaterasu, es la diosa del sol. Pues es nuestro mismo sol. Es Helios también. Es Eki. Entonces, no tengo problema en que ellos tengan sus propias deidades. Yo les respeto en ese sentido. No voy a hacer esa globalización, ese universalismo que católico es universal. Sí. Y voy a imponerles el dogma y a enseñarles la verdad revelada. Vale, pero no vas a hacer eso porque no crees que tus creencias sean verdaderas. Yo creo que son verdaderas. Entonces, ¿por qué no que cada pueblo tiene sus creencias verdaderas? ¿Perdón? Que entiendo que cada pueblo tiene sus creencias verdaderas. Pero si todo el mundo tiene su creencia verdadera, significa que nunca es verdadera, porque solo puede haber una única verdad y el resto están equivocadas. Es que no hay una única verdad, hay una única realidad, pero las interpretaciones de las verdades son múltiples en ese sentido. Pero llámalo, vamos a hablar de una única realidad. Yo sí creo que hay una única realidad y que solo hay una interpretación correcta de la realidad. Eso sí, la verdad sería esa interpretación correcta de la realidad, en ese sentido, ¿no? Entonces, si quieres que hay una única realidad, no estamos de acuerdo, ¿no? ¿Y hay una única interpretación correcta de esa realidad? Esto es la cuestión de las posiciones. Tú no es lo mismo que veas el mismo objeto desde arriba a que lo veas desde abajo. Entonces, los de África lo ven, por ejemplo, desde abajo, pongámonos, y nosotros lo vemos desde arriba. Y ellos le dan un nombre y lo ven de una forma que a ellos les afecta de una forma. Entonces, no deja de ser verdad que a ellos les afecte de esa forma.
y que lo vean de esa forma. Y la realidad es la que es, y el objeto sigue estando donde está, pero la perspectiva es diferente. Y eso es la verdad, que ellos tienen esa perspectiva desde allí. Vale, pero eso me parece muy limitado, porque si yo esta taza la veo desde aquí, solo estoy viendo una cara. Si otro la ve desde aquí abajo, solo está viendo una cara. Ahora, Sí. pero yo tengo la posibilidad de coger esta taza y mirarla por todos los lados, por arriba, por abajo, mirar dentro, etcétera, y tener una visión completa de esta taza. Y esa sería el verdadero análisis de esa realidad. La verdad es que yo puedo verla por todas partes y comprenderlo entero, las fuerzas, el material, etcétera. No me limito solo a verlo desde abajo. No tengo esa visión limitada, sino la veo en su conjunto. Y sé que el que lo está viendo desde abajo está cogiendo una versión limitada, que puede ser cierta, pero es limitada, inevitablemente, porque no estás cogiendo el todo. Yo como católico sí entiendo que tengo esa visión del todo. No solo limitada, que sí que pueden tener, entiendo, pues los protestantes, los maometanos, los budistas, entiendo que sí que tienen parte de verdad, cierro la idea, sí que tienen parte de verdad porque están viendo la taza desde un punto de vista, pero no la están viendo en conjunto. Y en conjunto estamos viendo nosotros. Yo no voy a decir, sí, yo estoy equivocado porque yo solo estoy viendo aquí. No, yo la tengo en la mano, la estoy viendo y si me ha sido dada para que la vea. Pues entiendo que la verdad es la que te diga yo porque la estoy viendo así, en 3D, no de una manera limitada. Sí. No sé si me explico. Sí, más o menos lo estoy captando, pero es que mismamente en el propio catolicismo tenéis diversas opiniones y diversas perspectivas de lo que es la doctrina verdadera. No. Entonces, ¿con cuál me tengo que quedar yo? ¿Con la del Papa, que supone que es la máxima autoridad, o con la de los fieles tradis? A ver. Esto es un debate. Pero bueno. Esto es un debate, esto es otro jardín. Sí, esto es un berenjenal, pero. La doctrina que. Para los extras después. Sí, para los extras. Esto luego para la gente de pago, luego lo grabamos. Eso, el premium, versión premium. La doctrina católica es solo una. Si tú eres católico, tienes estos dogmas, tienes estos sacramentos, tienes esta autoridad papal y de ahí no te puedes mover. Otra cosa son las opiniones que tú puedas tener en base a cosas que no son de obligada creencia. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción es así, tú tienes que creer en eso y así es. Ahora, puedes pensar que la Virgen era más guapa o menos guapa, o que era de piel más morena o más clara. Eso da exactamente igual. Lo importante es que fue concebida sin pecado y que dio a Dios, que dio a luz a Dios, a Jesucristo, que es Dios, para entendernos. Pero un católico puede opinar que un equipo de fútbol es mejor o peor que otro. Eso ahí, el Papa puede decir ahí misa si quiere, que si el Papa dice que el Barcelona es mejor, tú como católico no lo tienes que creer porque es su opinión personal. Ahora, cuando se pronuncian temas de fe y moral, ahí sí. Otra cosa es que se le malinterprete muchas cosas con esto de la sodomía y demás. Que el Papa no ha dicho herejías, sino que ha dicho cosas de cierta manera, y yo lo critico muchísimo, de cierta manera que da lugar a muchas confusiones, que es lo que pasa constantemente, que casi es mejor que se calle a que hable el Papa, en ese sentido. Cada vez que habla la caga, y que es una fábrica de herejes, entonces mejor que se calle en ese aspecto. Pero yo puedo opinar... Para mí que me digan que me subordino a lo que diga el Papa, ¿eh? Es decir... Es que estas cosas a mí yo no las entiendo. Ya, es complicado, entiendo que es complicado si no... La diversidad de verdades dentro del seno de la Iglesia Católica. No, pero solo hay una única verdad. Otra cosa es que tú puedas tener opiniones en cosas que tienen una relevancia, pues, más bien limitada. Más bien limitada. Pero todos católicos creemos en exactamente las mismas cosas. Y esas cosas creemos que son necesariamente verdad. Porque nos han sido reveladas. A la hora de llevarlas a la praxis y todo, pues cambia un montón esa verdad, porque entonces hay discusiones entre la verdad de un católico y la verdad del otro católico, porque este dice que esto es más verdadero que lo otro, y entonces... No. Si yo ahora te digo, ponme un ejemplo, no me lo sabrías poner. Por ejemplo, ahora cuando están diciendo que hay que tener mayor tolerancia con respecto a la homosexualidad, ¿no? Que dijeron aquello de lo del pecado y tal, La sodomía es pecado, es uno de los pecados más aberrantes. Catalina de Siena llegó a decir, Santa Catalina de Siena, llegó a decir que es, no recuerdo si el que más, pero uno de los pecados más aberrantes que incluso al demonio le da asco. Es decir, hasta ese punto. Y entonces la sodomía está rechazada. Lo que pasa es que últimamente, pues para no ofender
venga, todos somos hermanos, se comunica mal. Es decir, la sodomía está mal, sí. Claro, pero si dice el Papa Francisco expresamente que condena la legislación injusta que penaliza las relaciones homosexuales en todo el mundo y defiende la homosexualidad, ¿no es un delito? No, es decir, la homosexualidad es un delito. Yo es que no lo concibo como delito, yo lo concibo como pecado, además como pecado repugnante. Pero que sea delito civil o no, pues eso a mí algo que me da igual. Porque yo no me rijo por leyes humanas, yo me rijo por leyes divinas. Y la sodomía está mal, independientemente de que lo diga la ley o no. Ahora, que hay que acompañar a los homosexuales y demás, sí, porque los católicos rechazamos el pecado, no al pecador, porque todos somos pecadores. Yo tengo mis pecados, los otros tienen sus pecados y ninguno somos dignos de tirar la primera piedra. Ahora bien, aborreces el pecado, no a la persona. Tú no vas a coger a un homosexual y pegar una paliza, no. Eso no hay que hacerlo. Pero no si dice que es injusta. Pero dejas claro que lo que hace está mal. Igual que robar está mal. Tú al ladrón, pues intentas que se corrija, pero no vas a aplaudir el hecho de robar, por ejemplo. En ese sentido. Es que son cosas que muchas veces se confunden. Bueno. Pero bueno, es un tema, esto es un jardín. Vale, en resumidas cuentas, si quieres aportar aquí algo antes de cerrar este punto, consideras que hay muchas verdades. Sí, o sea, nosotros yo creo que a nivel étnico tenemos nuestra propia verdad. Para el pueblo europeo hay una verdad, y es impepinable, y tenemos nuestros dioses y tenemos nuestra cosmovisión, y que eso hay que respetarlo. Eso es así. Nosotros tenemos nuestra propia verdad, nuestras propias tradiciones. Otra cosa es que otros pueblos tengan otras verdades y otras interpretaciones. Yo por eso tengo ese punto de vista etnicista. Igual que los celtas llegaban a Roma, saqueaban Roma y decían, estos llaman a este dios de tal forma, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, pero no decían que esos dioses no eran verdaderos. Incluso los asimilaban en muchas ocasiones. Sobre todo, por ejemplo, los griegos cuando cogieron a Dionisio de Oriente. Ellos asimilaban determinados cultos que no tenían antes y que les parecía que eran más provechosos. Pues en ese sentido, nosotros entendemos que los demás pueden tener sus verdades, pero la verdad de Europa, la verdad de los pueblos europeos es una determinada. Entonces, vale, vamos a meternos ahí, me parece muy interesante. La verdad de los pueblos europeos. ¿Consideras entonces que el paganismo sería la religión autóctona de Europa, no? O sea, yo personalmente creo que se puede compatibilizar patrióticamente hablando catolicismo y paganismo, pero sí que es verdad que el paganismo es la religión original que había aquí antes de la intromisión judaica semítica. Entonces, eso es impepinable. Antes de que llegase el cristianismo, aquí teníamos nuestras propias adoraciones, eran las originarias. Fue así hasta que hubo la evangelización cristiana. Vale. Entonces, es que claro, hay que tener en cuenta que tú eres vasco, que en Vascongadas hasta hace, no voy a decir 4 días, pero 70 años o 60 años, 60, 70 años, era uno de los núcleos más católicos y tradicionalistas de toda España junto con Cataluña. De hecho, Totalmente de Vascongadas y de Navarra salieron 3 guerras carlistas tradicionalistas. Sí, sí. Es decir, hay que tener eso en cuenta. Entonces, ¿consideras que esos carlistas que se sublevaron contra los liberales de Madrid estaban de algún modo luchando por una religión extranjera? Es que, a ver, esta gente no estaban luchando, o sea, ellos tenían una tradición católica que habían bebido de anterior y no se la habían cuestionado. Entonces, y eran tradicionalistas que respetaban sus fueros, respetaban sus lenguas, su cultura, y yo por eso estoy con la línea carlista. Pero viendo lo que era la interpretación religiosa, ahora que podemos tener una oportunidad para recuperar y vuelvo a reivindicar esa labor arqueológica y restauradora que tenemos los paganos, esa perspectiva, hace falta y es necesaria que volvamos a lo que eran nuestras viejas tradiciones. Ahora mismo, tú has hablado de ese contexto, era cierto, pues en aquel momento probablemente hubiéramos sido aquí, este señor aquí presente hubiera sido católico, porque ni siquiera habría podido planteárselo.
Pero Seguro, ahora mismo, probablemente no, seguro. Si tu abuelo era más católico que Zumalacárregui, por ejemplo. exactamente, pero eso de las abuelas, de las brujas de las abuelas de no sé qué que quemaron, no sé qué, eso es mentira. Eso en todo caso, pues las que están enterradas ahí en los campos de urnas. Pero ahora hay una situación que es diferente. ¿Es ahora España católica? Hay que preguntarse. ¿Qué No, prácticas tiene la gente actualmente? Las misas están vacías. según cuál, según cuáles. Mayoría. O sea, yo veo más gente que está pasando la resaca y yéndose a hacer una excursión o lo que sea, jugando a la Play o viéndose Netflix, que en los domingos que yendo a misa. Sí, pero Entonces, eso no es por culpa del catolicismo, ¿eh? Eso es no, por culpa. yo no digo que sea culpa del catolicismo, digo que es una realidad del catolicismo actualmente en España. Y que en ese sentido yo creo que da pie a pensar que la espiritualidad católica está teniendo ahora uno de los momentos más bajos de los últimos 2000 años y que, y que yo me niego a tirarme en los brazos del nihilismo materialista. Entonces, antes que eso, yo prefiero restaurar esas tradiciones paganas que teníamos, volver a reconstruir lo que era originario. Si lo católico ahora mismo no está funcionando, pues volvamos a nuestras viejas tradiciones. Hay Perdón, un calendario que sigue, en el calendario católico sigue con toda esa tradición pagana. Entonces, ¿por qué no podemos volver a restaurar? ¿Por qué no podemos hacer esa labor de restauración y volver a nuestras antiguas prácticas? Que en porque no muchos tiene pueblos se sentido. practican inconscientemente. Pero ¿por qué vas a hacer? Es decir, ¿por qué vas a irte a 2000 años o a 1500 años atrás para intentar recuperar algo que se hacía en aquella época simplemente por poesía? Porque tampoco puedes saber cuáles eran las tradiciones de aquellos pueblos, porque en Vascongadas, en Asturias, en Galicia, etcétera, cada valle, cada montaña tenía sus cosas, sus tradiciones específicas. Y todo eso, por desgracia, bueno, por suerte en una cosa y por desgracia en otras, ha desaparecido No, completamente. Es no, imposible. No, sí, sí, porque eso estaba muy no, fragmentado. Eran pequeños valles y en cada valle hablaban no. su dialecto del vasco, sus tradiciones, sus bailes, sus acentos, etcétera. Eso es imposible recuperarlo y tampoco sería factible ni viable hoy en Pero día. es que, claro, ahí está la diferencia que yo planteo entre el neopaganismo y el paganismo, porque el paganismo patriota, que yo creo que es la línea que debería de adoptar en cierto sentido. O sea, hay prácticas que lo que se hace es, y se habla en el libro este que he traído aquí, que es una especie de Frankenstein, ¿no? Porque se cogen piezas muertas y se hace una reconstrucción ahí y es más un carnaval que lo que realmente era. Pero hay otras prácticas que se siguen haciendo. La Navidad, está el tío Nadal, el Olenchero que ahora mismo se ha pervertido un montón, pero los carnavales, que en nuestra zona, por ejemplo, los carnavales, pero también en zonas de Ávila, de Guadalajara y de León y de muchas partes de España se siguen practicando, hay unas verdades intrínsecas y hay unas prácticas que están vivas y que la gente las sigue haciendo. Y eso no se puede negar. Yo lo que hablo es que esos sentidos que hoy en día se están pervirtiendo incluso y que ahora ya el carnaval, por ejemplo, no es una fiesta del renacimiento de la naturaleza, no es tampoco una fiesta que reivindique la fertilidad, que se vuelva a recuperar ese sentido. Eso es lo que reivindicamos, en cierta manera, los paganos. No que sea una oportunidad para hacer una fiesta de otras tantas más para pillarse la borrachera y ya está. Y el fornidio y todo esto que no tiene ningún sentido ni ningún tipo de espiritualidad. De lo que hablamos nosotros es que si tú quieres hacer eso, lo puedes hacer, pero que tenga un sentido de verdad. Y que tenga un sentido cardinal. O sea, lo que no puede ser es dejarse aquí en brazos el puro hedonismo capitalista y de que nos vayamos en esa deriva, ¿no? Hay que recuperar el sentido originario. Pero ese sentido puede ser el católico, es el que tenían nuestros abuelos. Sí, los abuelos de los últimos 2000 años lo tenían, pero ahora mismo en España no se tiene. Es muy difícil reengancharlos con esa tradición y yo creo que sí. No, no es difícil. Es decir, es más difícil meterte con la tradición de tus abuelos que irte a 2000 años a un paisano que no sabe ni cómo se llamaba, que ni seguramente tienes tu ADN, porque tus antepasados vengan de yo que sé, Granada, por ejemplo. Porque es así, últimamente. Pero es más difícil irte 2000 años atrás a coger esa tradición que irte a la tradición de tu abuelo, Porque es por que yo no ejemplo. hablo de ir 2000 años atrás, que es que tú el carnaval lo tienes ahí. Tú te vas ahora al Sasua Sí, y tienes el carnaval que no será igual que el de 2000 años, pero que en su devenir sigue manteniendo esa llama.
lo que está cambiando es el sentido y pues le meten banderitas de los presos y le meten esa propaganda y movidas feministas y no sé qué, pero lo que se trata es de recuperar el sentido originario que tenía. Pero el sentido del carnaval es pero una la tradición fiesta. sigue viva, no, eso no Sí, muere. pero el sentido del carnaval no es emborracharte y tirarte a 4 y... No, claro, evidentemente, el por sentido eso. del carnaval original es un tiempo de fiesta, sí, con cierto control, para prepararte después a la Cuaresma y a la penitencia de Semana Santa. Claro, pero yo hablo de recuperar ese sentido, pero en términos paganos. ¿Y en qué consiste? No dejarse simplemente, jolgorio y ya está. No, que la gente entienda que esa tradición tenía un sentido. Y de eso se trata de recuperar la sacralidad, de recuperar el norte y la identidad nuestra europea. De que la gente sepa por qué son las cosas. ¿El carnaval pagano conllevaría borracheras? Sodomía y borracheras, que sí conlleva. Sí, en el carnaval pagano entiendo que se bebería. Sí, en cierta medida. En gran cantidad. Habría claro, a ver, el sentido de las máscaras es un poco eso. Es el momento dionisíaco, es el momento de la confusión, de la ebriedad. Y es la fertilidad. O sea, probablemente. Fertilidad, fornicación, estamos hablando, ¿no? Es que si tú lo piensas de cierta manera, posiblemente lo de las máscaras era una manera de. Si una pareja, por ejemplo, no era fértil, pues de que uno de repente se tal y... Pero bueno, no voy a recuperar esas cosas que ya son muy tribales. De lo que hablo es de hacer una oda a la fertilidad, de hacer una oda a la recuperación de la primavera. Y sí, puede haber ciertos sentidos. O sea, yo no tengo el concepto ese del pecado de la sexualidad y del alcoholismo. Creo que en determinados momentos tiene que haber como una catarsis y que para eso eran las fiestas. Ese era el sentido de las fiestas, que hubiera una catarsis colectiva para que luego se volviera a ese sentido apolíneo en términos nietzscheanos, a ese sentido apolíneo del orden. Y que la gente tuviera ese momento de éxtasis para luego volver al orden. No lo de ahora, que es un éxtasis constante, una constante necesidad de endorfinas, de estar alcoholizado, de estar... No, se trata de que haya un orden social y de que en determinados momentos se rompa porque hay un momento sagrado que lo exige. Vale, pero claro, el carnaval, es decir, los paganos estáis... Vamos a abrir, si quieres, ese melón. El tema de los pecados. Me ha parecido muy interesante, no lo hemos apuntado, pero creo que este tema es bastante importante. Sí. Bueno, llevamos ya una hora, no quiero que se haga excesivamente. Vale, porque no vamos a dejar aquí temas en el tintero. Ha salido... Pero bueno, vamos a ver si apuramos media horita más, si te parece. Venga. El tema de pecado. ¿Tú crees que los pecados no existen? Como tal, en términos cristianos, no. O sea, yo creo que hay acciones virtuosas, hay acciones degeneradas o decadentes, pero no creo que haya un pecado que te condene moralmente al infierno, como tal. O sea, tú, si quieres ser una existencia sin más, puedes serla, pero de lo que se trata es de elevarte, de tener una virtuosidad, de caminar hacia la excelencia, de seguir el camino recto, no de simplemente uno más. Y esa es la tradición pagana. Yo no voy a decirle a uno porque beba, te vas a pudrir en el infierno. Es que su infierno ya se lo está preparando él. Él ya se lo está haciendo en vida. Él se está condenando a tener sus enfermedades, a tener su degeneración. ¿Y no crees que eso hay que evitarlo, que el prójimo se condene, eso, que sea esclavo de los vicios? Es que hay que evitarlo, eso hay que evitarlo y por eso, para eso está la política, para eso está la ética, para eso está todo el tema del pensamiento. Eso hay que de alguna forma promoverlo a nivel social, pero a nivel espiritual es su propia condena. No puedes decirle este tío va a arder en el infierno porque ha deseado no sé qué. El infierno ya lo tiene él. Vale. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, emborracharse es intrínsecamente malo? Fuera de contexto, sí. Y con el contexto que... O sea, la acción de emborracharse no es intrínsecamente mala. El problema son las consecuencias que tiene a nivel social y tal. Entonces, tú, evidentemente, la valoración que haces es que eso es malo, pero no es un pecado. O sea, porque beba ese un fin de semana, no le va a decir, estás pecando, eres un... No. Pues se emborracha ese fin de semana, la ha salido y tal, pero no... Pero, es decir, ¿no consideras que emborracharse en tanto que pierdas el control de tus actos, que no eres consciente al 100% de lo que estás haciendo, de lo que estás diciendo,
¿No crees que eso es malo, perder el control sobre tu propio cuerpo? No, porque en determinados momentos es positivo. O sea, volviendo al tema del... ¿En qué momentos? Ponme un ejemplo. ¿En qué momento puede ser Sí, positivo? eso iba, volviendo al tema del carnaval o de las tradiciones antiguas, que eran los lupernicales también, y en esos momentos hay como una transformación. O sea, tú tienes... ahí va, ¿y eso qué es? Esto creo que es vasco, ¿eh? Han puesto, no sabemos qué pone, pero seguramente sea, sea vasco. Es que a mí me está saliendo en árabe, no sé por qué. Pero... Eso en árabe. Están con la coña del árabe, que me están acusando a mí de maometano desde hace unas semanas, no me explico por qué, y llevan toda la noche con el chiste de si Mahoma y que si Alá es grande. Bueno, son cosas que tienen en el chat, pero bueno, ahí está. Madre mía. Te he cortado, Bueno, perdona. vale. Pues no sé por dónde iba. Ya Sí, emborracharse y estas cosas. Sí, emborracharse y eso. Pues yo creo que es una... O sea, el tema de las drogas no era un tema que se condenase, es como los musulmanes. Los musulmanes tienen prohibida el alcohol. Para el pagano, las drogas es un tema de elevación espiritual en términos tradicionales. No es lo de hoy en día que es una forma de ocio, sino que tú lo tienes que ver de una forma sagrada. Entonces, se tiene que tomar, tú puedes tomarte un vinito, una copa tal, en un determinado momento, pero lo suyo, lo adecuado, tendría que ser que si te quieres embriagar, te embriagues en el momento del año que corresponde. Y si, por ejemplo, es carnaval, en ese momento se desata lo que es la naturaleza y tienes que dar pie en ese momento a la naturaleza. Y la gente también saca cierta parte de sí que tiene oculta a lo largo del año y que en ese momento puede ser un poco terapéutico. Y tú puedes tener ese momento de desenfreno, esa catarsis a nivel físico y a nivel espiritual sagrado, que todo va en una comunión, pero luego volverá a la normalidad, la resaca ya la pagarás y luego ponte otra vez a entrenar y a hacer tus quehaceres y deberes. Pero no la vemos en ese sentido de, ¡buah! Este ya ha pecado como no sé qué. No, simplemente ha tenido ese momento de catarsis y ha vuelto... Vale, pero eso es lo que me está vendiendo el sistema. Es decir, emborracharte no es malo, lo puedes hacer de vez en cuando, no hay problema en ello. Eso es lo que me está vendiendo el mundo a mí. No, es que el sistema te vende que te tienes que ir al no sé qué fest, al no sé cuál fest, al no sé qué. Este fin de semana, pues hemos celebrado no sé cuántos y el sistema te dice que en cuanto puedas y tengas tiempo libre, te emborraches, que salgas de fiesta y qué tal y que te desinhibas. No se trata de eso, no se trata de una constante, se trata de en el momento determinado. O sea, hay 4 fiestas sagradas en el calendario celta pagano que manejamos nosotros en general y luego hay otros de momentos determinados, bueno, las patronales. Los patronales, si los santorales es así, pues es porque también obedece a una tradición muy ancestral ibérica de tener ahí cada pueblo su adoración particular. Y entonces se trata de en esos momentos determinados, pero no hacerlo ahí. Y no es mejor, y no te lo puedes pasar bien sin emborracharte. Sí, claro, evidentemente. Pues ya está. Pero yo de lo que hablo es de que es una opción que hay en ese momento dado. Yo no digo que haya que emborracharse. Y una opción también es drogarte, y una opción también es liarte con 3 en una noche, y otra opción también es lo que quieras. No, pero todo eso tiene que tener una medida y un control y no puede ser... bueno, una medida y un control. ¿Cuál? La que tú digas, ¿cuál va a ser? ¿Cuál tiene que ser ahí? No, a ver, vamos a mantener un orden, un determinado orden. ¿Quién dice cuál es el orden? ¿Quién dice hasta aquí está bien y hasta aquí está mal? ¿Quién pone ese orden? El orden está en el orden natural de las cosas, pues cuando hay unas fiestas que son tradicionales y sagradas, como que lo marca el calendario solar, y nosotros obedecemos a eso, el solsticio, los equinoccios, que es cuando coinciden las festividades cristianas también, católicas, porque la Semana Santa coincide también con el equinoccio. Todos sabemos que el Sol Invictus de Navidad y luego el Halloween que venía antes de Samhain y luego San Juan que venía también del solsticio. Pues en esas fechas determinadas se puede permitir, en las fiestas patronales también, pero no te pases todos los fines de semana desfasando. Esa es la cuestión. No? Pero ¿por qué no voy a estar emborrachado todo el fin de semana si quiero? Porque eso rompe el orden natural de las cosas. Es que ahí ya no estás obedeciendo a un orden. ¿Por qué lo haces? ¿Porque te apetece o porque te lo dice la naturaleza? No porque me apetece. Mi naturaleza humana me dice que a mí me apetece emborracharme hoy, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Si no es malo. Sí, pero tienes que seguir un orden. La naturaleza tiene un orden. Pero no. Es decir, porque yo no puedo emborracharme este fin de semana. Porque no es equinoccio.
¿Qué sentido tiene eso? Si quieres, puedes emborracharte, pero no es algo sagrado y no es algo recomendable. O sea, por ejemplo, los cosacos, decía eso de beber como un cosaco. Que decía, es mentira, los cosacos no bebían, despreciaban a los borrachos. Entonces tú te podías tomar una mínima cantidad, pero como vieras a alguien borracho lo apartaban y era despreciable. Pues esto es lo mismo, que en un determinado momento del año... Esto es lo que digo que debería de ser. Yo no digo que ahora todos los paganos sean ejemplares y que mañana uno no se pille una curda un fin de semana en un concierto o lo que sea. Yo lo que digo que lo que debería de ser y lo que el paganismo reivindica en principio es ese orden solar de ir en determinadas fechas sagradas y festejar en esas determinadas fechas y que tienes ahí esa licencia. Vale, entonces, y para cerrar este tema, emborracharte no es objetivamente malo. ¿Borracharte objetivamente malo? A ver, objetivamente tiene problemas para la salud y todo esto. O sea, todo es malo. Yo lo que digo es que no es condenable. No, pero si es malo es condenable. Sí, pero yo no digo que... Yo lo que digo es que no tiene en el sentido espiritual sagrado de que tenga una condena en el más allá. Yo no considero que haya un pecado por beber. Entonces, bueno, sí, si tú estás haciendo algo que es intrínsecamente malo, eso es un pecado, se está haciendo el mal. No, independientemente de que lo hagas una vez o lo hagas 20. Ese acto en sí está mal hecho. Claro, pero es que la diferencia es que es algo contextual, que no es... No, el pecado no tiene contexto. El pecado no tiene contexto. El hacer una acción mal no tiene ningún contexto. Pero es que yo no creo en el pecado cristiano. O sea, para mí el concepto, yo tengo una condena de un borracho que se emborracha fuera de contexto. No lo llames... Que se emborrache está bien. No lo llames pecado, llámalo algo que destruye al hombre, que lo somete al mundo, a las pasiones terrenales, a la carne. Eso, vamos a entender pecado por eso. No algo que dice Dios, sino algo que está mal porque le hace daño al hombre. Le hace daño en el hígado o le hace daño por no quiero decir la palabra larga, pero ver X, ya creo que nos entendemos lo que... No quiero decir la palabra entera para que no me tiren el vídeo. Vale. Pero ver X es malo, eso crea adicción y cada vez el cuerpo te pide más y te pide más. Entonces, ¿ver X está mal? Sí. ¿En cualquier situación? Sí, en toda situación. Aunque lo veas una vez en carnaval, ¿está mal? Sí, está mal siempre. Porque eso te va creando adicción y además de pensamientos impuros y todo esto. Que los pensamientos impuros ya sabemos que conllevan antes o después pensamientos impuros, o sea, acciones impuras, y que parte de tu día se oriente a lograr ese poquito más de dopamina y de explosión hormonal. Que ¿cuántos imperios se han perdido por no agarrarse la bragueta a tiempo? Pues así. Entonces, vemos que eso es intrínsecamente malo, el someterse a las pasiones, ya sean eso del X, pero de la avaricia, etcétera. Esto es malo. Sí, perdón. Bueno. No, eso ahí puedo cerrar la idea, que todo lo que hace daño al hombre es malo. Eso es lo que entendemos nosotros por pecado. Pero es que no es intrínsecamente malo, es que depende del contexto. Es que no hay contexto, tío. No hay contexto. Sí, porque tú puedes tener en un momento dado que bebes el alcohol y en ese momento dado puede tener unos beneficios. Ninguno. Tienes en el tiempo. ¿Qué beneficio tiene eso? Joder, pues la gente se desinhibe en ese momento y deja soltar ciertas partes de su personalidad que en otros momentos no las soltarían. Y de hecho, ¿por qué bebe la gente? Pues porque tiene algún beneficio, imagino. No tiene ningún beneficio. Es decir, no vamos a sostener que todo el mundo tenga que ser alcohólico, evidentemente no. La gente tiene que ser disciplinada, la gente tiene que mantener un orden en su día a día y tiene que tener una línea recta a seguir. Y eso es lo que hay que ejemplificar, sobre todo con esa cosa que se han criticado ahora y que están destruyendo, por ejemplo, el modelo. ¿El modelo qué es? Una persona referencial, el héroe. ¿El héroe tiene que estar un borracho? No. Para nosotros el héroe tiene que ser una persona ejemplar, que sepa cuándo decir no y esas cosas. Otra cosa es que tú en un momento determinado des pie a tus pasiones. Nosotros no creemos que las pasiones sean intrínsecamente malas. Eso sí, hay que manejarlas. La auriga de los griegos, que luego que es la referencia que tiene Platón de la pasión y del instinto y que está gobernada por la razón, te dice que tú vas con los caballos y tú manejas a los caballos. Pero los caballos dirigen la auriga. Entonces, no tienes que matar al caballo, porque si no, te mueres. Que es una muerte en vida. Pero sí que tienes que manejarlo y tienes que saber en qué momento dejar suelto un caballo o dejar suelto el otro. Y de ahí está
La razón, ahí está la virtud. El saber en qué momento manejarse y en qué momento dar pie a los instintos y a las pasiones. La pasión es buena. Yo, si por ejemplo ahora quiero guerrear con alguien o quiero hacer algún tipo de acción, es bueno que tenga cierto estado de ánimo. No puedo estar en un estado plano constantemente. Pero hay que tener un control. Tampoco puedes estar todo el rato exacerbado, en un estado de excitación constante. Y esa es la cuestión, el justo término medio que decía Aristóteles. Vale. No entendido. No nos vamos a poner de acuerdo aquí, nunca jamás, pero bueno. Ha estado interesante. Vale, teníamos alguna más que no quiero dejar de tratar. El sacrificios animales. Ese es puntazo, ese es puntazo. Ese es puntazo. Vale. Aquella vez que hablamos por teléfono un poco. Claro, tú entiendes, me corregirás. Creo que los paganos entendéis, por lo general, ¿no? Siempre habrá casos que pues, cada uno piensa lo que sea. Pero en general entiendo que al creer que hay distintas divinidades operando específicamente sobre ciertos aspectos de la vida humana o del entorno, como fuese, entendéis que se le puede pedir a ellos ciertas cosas y que en esa petición puede incluirse un sacrificio animal de sangre para que ese dios, pues con esa sangre, se contente y a cambio, un chantaje para que a cambio de un gatito, ese dios te dé un 7,5 en el examen en lugar de un 5, ¿puede ser? A ver, que eso hay que matizarlo en cierta... Desarrolla. Me callo y te escuchamos. Sí, porque, a ver, evidentemente las prácticas paganas antiguas, pues claro, evidentemente hacían sacrificios. Pero como he dicho antes, luego también han evolucionado los tiempos, tenemos otra manera de hacer las cosas y los que somos revolucionarios no queremos volver al pasado como tal. Queremos recuperar las raíces, pero entendemos que los tiempos son diferentes. Por eso somos sociedad patriotas y por eso tenemos una ideología de tercera posición. No queremos volver a recuperar algo. El Frankenstein, no. O sea, nosotros no queremos sacar el muerto y pasarlo por ahí. Nosotros lo que queremos es recuperar esas raíces y volver a revitalizar el árbol. Entonces, en ese sentido, los sacrificios, yo no le veo gran sentido. Yo creo que hay que volver a recuperar el sentido sacrificial cuando, por ejemplo, cosas que no se hacen, y también te comenté en aquella conversación, el tema de San Martín. O sea, cuando se hacía el sacrificio del cerdo antes del invierno, se sacrificaba el cerdo, el sacrificio de San Martín, tal. Bueno, pues de lo que se trata es volver a sacralizarle, darle un sentido sagrado a esas cuestiones. No poner ahora a matar gatitos ahí sin conocimiento. Eso no tiene ningún sentido. Pero si ya ahora, por ejemplo, porque ahora somos todos urbanitas, ahora ya vamos al supermercado y ya tenemos las hamburguesas ahí encima de esto, cogemos la bandejita y ya está. Y no vemos ni cómo se ha cargado el ternero ni nada. Y luego, ¿qué pasa? Que todos se traumatizan y se vuelven veganos de la noche a la mañana. Pues si volviésemos a recuperar ese sentido de dónde vienen las cosas, por ejemplo, te vas y haces el sacrificio por tu propia mano, que es lo que hacían en su día, cogían y decían, ahora toca sacrificar la vaca, ahora toca sacrificar tal, los venados, pues hacían un sacrificio, se corría la sangre y todo, y le daban un sentido sagrado, que es a lo que vuelvo, a darle un sentido a las cosas, a que no sea una simple mecanización, es que la patología de Occidente y la patología espiritual que tenemos es porque hemos perdido el norte y no tenemos ningún tipo de sentido de nada. No sabemos de dónde vienen las cosas, ni sabemos de dónde viene nada. Entonces, si nosotros volvemos a recuperar ese sentido de que los animales se les sacrifique con un motivo y de que se va a alimentar al resto de la tribu, que va a alimentar a tu pueblo, pues ese animal se sacrifica por algo. Y tú en ese momento dices, es el momento del sacrificio, tal, y lo haces y lo encomiendas a los dioses. De hecho, hubo ahí, no lo leí, creo que fue en el Apolodoros, que dice que fue cuando hubo el cambio del sacrificio y que entonces empezaron a poder comer lo que se sacrificaba, que no simplemente se mataba el animal, sino que se comían las partes del animal cuando se sacrificaba. Entonces tú lo haces en honor a los dioses, pero realmente es una manera de darle sentido a ese sacrificio de cara a la comunidad. Entonces, de lo que hablo es de recuperar eso. Por ejemplo, hoy en día no se puede hacer sacrificio del cerdo de San Martín. En muchos pueblos ya es algo prohibido y los críos no pueden ver cómo de dónde viene la carne y cómo se mata el animal. Así pasa, así nos pasa, que nos hemos vuelto todos M's. O sea, no sé cómo decirlo, pero vamos, nos hemos adaptado.
las generaciones de cristales vienen por este tipo de cosas. Porque no vemos la muerte, no vemos el sufrimiento de los animales, no vemos... Y eso es la vida, eso es la naturaleza. Entonces, de lo que se trata es ver eso y darle un sentido sagrado y decir, este animal lo sacrificamos por el pueblo, tal. Y lo sacrificamos por el dios, que sea favorable este invierno. Pues, el sacrificio de San Martín era antes del invierno. Se hacía justo antes del veranillo de... Está el veranillo de San Miguel y luego el veranillo de San Martín, porque luego decimos, el tipo está loco. Lo que pasa es que tú estás loco porque has olvidado el orden natural de las cosas. Y cuando tú pierdes el orden natural de las cosas, no te enteras de que los veranillos son algo que sucede todos los años. Ese es el sentido cíclico. Entonces se le llamaba veranillo San Miguel porque ocurría a final de septiembre y San Martín porque era el último antes de los grandes fríos, porque así se podía conservar la carne. Entonces tú sacrificas el animal y ya puedes conservarlo el resto del invierno. Entonces, si tú lo sacrificas para que los dioses, porque luego ya no se cultivaba el campo ni nada, y para que empiece ya la noche del invierno, pues eso es lo que habría que hacer, recuperar ese sentido. En ese sentido reivindico yo el sacrificio. Yo no hablo de coger aquí, venga, vamos a coger... O igual algunos determinados sujetos sí que... Pero no. Yo no reivindico eso. Lo que hay que reivindicar es un sentido sagrado de las cosas. Rechazamos todo acto de violencia, señor juez. Exactamente. ¿Y por qué habría que sacrificar el cerdo a un dios cuando simplemente es para comerlo? Porque tú, o sea, es que claro, tú ahora lo ves. Yo, por lo menos, desde la mentalidad urbanita, no es fácil matar a un bicho. Tú lo coges así y dices, hostia. Y yo creo que en aquel momento tú lo veías y decías, esto es por el dios, tal, no sé qué, y va a alimentar a mi de esto. Y perdóname, animal, por el daño que te estoy infringiendo, pero esto es para dar de comer a mi estirpe, a mi gente. Entonces, yo entiendo que se hace en ese sentido. Luego lo que pasa es que, claro, cuando sucedían grandes periodos de sequías o de hambruna o deseaban que hubiera, pues también entendía, tú intentas sacar fuerza donde puedes, entonces por eso empezaron los sacrificios, pero si tú mantienes ese sentido originario, pues yo lo mantendría en ese sentido, igual otros paganos que me corrijan en la sala, pero realmente creo que ese es el sentido que se tendría que recuperar, no sacrificar ahí sin ton ni son a los dioses, pues yo lo haría en la festividad, que es la festividad de Navidad, por ejemplo, la San Martín, tal, recuperar y fuera. Ese es el sentido del sacrificio. Vale. Claro, ahí sería sacrificar a los ídolos, eso que en época de los apóstoles tantísima polémica levantó. Yo lo considero irracional, sinceramente, sacrificar un animal a un dios. Pero también lo considero peligroso porque, vale, simplemente pues tenemos aquí un cerdo, lo vamos a matar para comerlo durante el invierno. Pero lo sacrificamos a este dios para que durante el año que viene las cosechas sean mayores. Ahí ya crees que haciendo ese sacrificio de sangre estás dándole beber en ese sentido a ese dios a cambio de que él te beneficie las cosechas, los hijos, lo que sea. Y entonces llegamos a eso un paso más, que es consecuente. Si hacemos el sacrificio para eso, ¿por qué no hacer un sacrificio de, yo qué sé, de un perro, de una paloma, lo que sea, al dios que sea, para conseguir cualquier otra cosa, con la esperanza de que con ese derramamiento de sangre te aporte ese dios, que tampoco creemos en ese dios, sino que es una fuerza que es más romántica que real, que nos va a ayudar de algún modo. Lo veo muy racional eso. Yo lo que creo es que evidentemente hay que ponerle un límite y que no se puede sacrificar ahí. Para mí el límite es el justo y necesario. Tú sacrificas al animal y le das un sentido sagrado. No hay que sacrificar más allá de esa necesidad. Pero ¿por qué tienes que dar un sentido sagrado a eso? Si es para comer. Sí, claro. Pero le das un sentido sagrado porque es para que las cosas tengan sentido, para que tú no mates a un animal por matarlo. Para comértelo. Para comerlo, pero que sepas que eso además tiene un sentido en el orden de la naturaleza. Y, por ejemplo, los romanos prohibieron muchos de los sacrificios que llevaban a cabo los celtas, porque los celtas muchas veces sacrificaban esclavos en masa y los metían en una pira y pim pam pum y fuera. Y los romanos fueron en gran medida y dijeron, no, vamos a calmarnos, relaja un poco. Y había otra interpretación de los sacrificios. Entonces, en ese sentido yo hablo de recuperar ese sacrificio más racional y más acorde con nuestro tiempo. Y de la igual forma que también empecé a comentar, la Semana Santa hoy en día no es como era en esos tiempos. Y la Iglesia Católica permitía, mirando para o como fuera, determinados juicios a nivel civil en la Edad Media que hoy en día no se producen.
Y eso lo permitía, porque eran los que estaban mandando en aquel momento y se hacían las picotas, se hacía esto, lo otro, y 1000 torturas de 1000 tipos que se permitían. ¿Y qué tenemos que decir con respecto a eso? Es la misma historia. Entonces, No, yo tengo que decir que estoy a favor de la reimplantación de la Santa Inquisición y si hace falta la tortura. Muy contra la tortura conforme hacía la Inquisición, que no era como lo hacían los protestantes, eso hay que decirlo. Pero, sí, pero de todos modos hay mucho mito de cómo se hacían las torturas. Sí. Y, por ejemplo, muchas de las salvajadas que se hacían, entonces tú las aceptas. Otro día, porque eso. Amigo. No tengo problema, pero es que quiero, que ya llevamos 1 hora y media. No tengo problema, si quieres, la semana que viene volvemos a. Una segunda parte. No tengo ningún problema en hablar sobre ello. Pero has hablado de sacrificios irracionales. En Tartesos, uno de los mayores templos prerromanos que hay en España, se han encontrado decenas de caballos sacrificados y abandonados. Luego el templo lo derrumbaron por motivos que no conocemos. Tengamos en cuenta que un caballo hace 2000 años era como, qué sé yo, un Lamborghini hoy en día. Eso lo podía tener muy poca gente y valía un pastizal absoluto. Entonces, coger una nave llena de Lamborghinis, con 20 o 30 Lamborghinis o Ferraris o lo que sea, pegarles fuego y derrumbar la nave entera y meterte ahí, cargarte de una, qué sé yo, 50, 100 o 200 o 300 millones de euros, pues muy racional no es. Y aquella gente, aquellos tartesos, lo hicieron. ¿Consideras que eso es irracional o que estaba justificado por porque era un sacrificio, entendemos hoy en día, a los dioses? No, yo entiendo que eso era irracional. Evidentemente para ellos tendría su sentido, pero bueno, tampoco a Tartesos le fue muy bien. Entonces. Bueno, pero lo hace. No le fue. A ver, todos los imperios nacen, crecen. Sí. Ahora le he dicho ahí en plan, coña, pero. Lo que quiero decir es que yo evidentemente condeno eso. Yo vuelvo a reivindicar que hay que hacer un paganismo adaptado a los tiempos. Yo no voy a volver a hacer los sacrificios en masa, sin sentido, evidentemente. O sea, de lo que se trata es de recuperar el sentido del sacrificio, pero no a nivel masivo, a lo loco, como se hacía en esos contextos. Es como cuando la Iglesia, la Inquisición que ha reivindicado, por ejemplo, cogía y simplemente, porque tengo un libro en euskera también sobre el tema de las brujas, que habla sobre todos los juicios y los procedimientos que se hicieron en tierras vascas y demás. Y simplemente porque una señora se llevaba mal con la otra y denunciaba a la otra y tenía más dinero, pues se cogía y a Pepita pues se le decía que había estado en un aquelarre. Y no había pruebas de nada. Y no habían pruebas, pero como caía mal al medio pueblo, pues la cogían, se la llevaban a Logroño, le hacían un juicio y ya estaba por saco. Sí, y luego se comprobó que esas cosas eran irracionales, que las brujas no existían y que esos juicios se debían a conflictos entre eso, pues, entre familiares, entre vecinos, lo que fuese. Y la Inquisición rechazaba esas cosas. En Alemania no. En Alemania cogían a todas las mujeres de un pueblo y las mataban porque sí, porque eran brujas, sin juicio ninguno. En España no. En España, alguna bruja se quemó, sí. Pero aquí es verdad que la Inquisición católica tenía unos sistemas de contrabandeo y había cierto juicio y cierto. No era tan cebado como la Inquisición protestante. Pero, bueno, es decir, a esas señoras simplemente por un de estos se les coge la excusa religiosa y les hacían las 1000 y una y pero de eso hay un caso, Bueno, hay unos cuantos casos de denuncias que eran gratuitas y simplemente porque el señor... De denuncias sí, pero otra cosa es que luego quemas a la mujer en la hoguera. Eso no quemar, pero se les detenía y las prisiones de aquel entonces eran de todo menos agradables y pasaban todo un procedimiento y en aquellos tiempos que te acusasen de brujería no era una cosa menor. O sea, ya tenías la vida condenada de por vida y era simplemente porque te condenaba a una persona y aparte de los casos de confesiones que tenían que hacer sacadas por esas torturas que has dicho antes tan fabulosas. O sea, ya era gente que era inocente, porque ahí pues mandaba el señor del pueblo, denunciaba a la señora, a la pobre señora que no le caía bien a los vecinos y tenía un conflicto de tierras, o porque igual había hecho yo que sé qué, y ya está. Y caían. Y eso está bien. Ahora te acabas de decir, no, porque luego tal, no sé qué. Pues lo mismo con el paganismo. Yo condeno muchas de las prácticas que se hicieron en el paganismo antiguamente y creo que la línea a seguir no era esa, que hay que corregirlo, pero hay que reivindicar la espiritualidad.
condenas también los sacrificios humanos que hacían los paganos. Sí, claro. ¿Por qué? Ahí habría que poner un asterisco, letra pequeña. Sí, adelante. Pero sí, yo los condeno, sí. Pero si es una práctica pagana, ¿por qué no recuperarla? Porque hay determinadas prácticas que no se adaptan a los tiempos. Evidentemente, o sea, la perspectiva cambia. Pues es lo mismo que hemos dicho de la Inquisición. No hay que conservar todo lo que se hizo. Evidentemente se cometen errores y yo admito que hay cosas que se hicieron mal. Pero, claro, yo soy pagano, pero soy pagano de mi tiempo. Y cuando soy patriota... Eres pagano pasado por el filtro ateo, es decir, por el filtro católico y después por el filtro ateo que niega el catolicismo. Es decir, es un pagano contaminado por el catolicismo y el ateísmo de nuestros tiempos. Obviamente, pero igual que el catolicismo... Si es coherente, el pagano que sea coherente tiene que aceptar los sacrificios humanos. Si no está siendo coherente. Y entonces el cristianismo... No, déjate del cristianismo. Claro, no, porque el cristianismo es el catolicismo, porque entonces vamos a la tesis protestante. El catolicismo es un cristianismo contaminado por el paganismo que ha devenido en el de estos los tiempos y ha cogido muchas tesis también paganizantes y entonces estamos en la misma tesis. Yo lo que digo es que... Bueno, paganismo, por favor. Déjate de protestantismo. Vamos al paganismo. Tiene que ser coherente y aceptar los sacrificios humanos, recuerda. Claro, yo soy patriota y soy tercerposicionista. Yo creo que las cosas... no hay que conservar la ceniza, hay que conservar la llama y la llama tiene un devenir. Entonces, hay que adaptarla a los tiempos. Soy revolucionario, yo soy un hombre de mi tiempo. Yo no condeno a la gente porque yo me tatuaje, no sé qué, no voy a volver a los tiempos de la Edad de Hierro. Vale, yo no me voy a vestirme ahora como los recreacionistas frikis estos que se llaman, que bueno, me pueden molar y puedo decir, oh, Vikings, y puedo hacer 1000 ensoñaciones mentales, pero yo no quiero eso. O sea, para mí es el espíritu lo que hay que conservar, no el carnaval, no el recreacionismo, que eso lo condenaba un determinado pintor austriaco también. El recreacionismo, eso no es lo que hay que reivindicar, que nos puede molar estéticamente y nos puede decir, oh, mira qué guay, no sé qué, oh, sí, pero para mí es un infantilismo. Lo que hay que hacer es conservar la espiritualidad, lo que hay que hacer es conservar la cosmovisión y adaptarla a los tiempos. Y eso es para mí el patriotismo pagano. Llevar a los tiempos actuales la filosofía, el pensamiento, la cosmovisión y la espiritualidad pagana. Vale, pero no me quieres aceptar los sacrificios humanos. Yo estoy esperando que algún pagano me diga que sí, que hay que volver a hacer los sacrificios humanos. Pues entonces aquí igual... A ver, yo en letra pequeña, pues podríamos hablar en otro contexto, en otro de esto, y podemos... Por privado, hablamos por privado, ¿no? Claro, pero evidentemente, pues... Vale. No, es algo que condeno. Bueno, simplemente eso. Yo creo que los paganos coherentes tienen que hacer sacrificios animales y también humanos. Si no, no son coherentes. Y yo ya he dicho que hay letra pequeña ahí. Ya hay letra pequeña, pero yo niego frontalmente los sacrificios humanos y los animales. Y tú pones letra pequeña. Hay una diferencia. Si quieres volver a recuperar la Inquisición, si no tiene una pila, ¿qué clase de Inquisición es esa? Yo quiero recuperar la Santa Inquisición. Esto lo digo aquí, lo digo en Madrid, en Moscú, en Marruecos. Claro, la Inquisición tiene también piras, ¿no? Y tiene llamitas con gente o cosas. Fíjate, yo voy a decir algo. Sí. O no lo digo. ¿Lo digo o no lo digo? Lo digo o no lo digo. Yo creo que sé por dónde van las cosas, pero... ¿Lo digo o no lo digo? No lo voy a decir. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Vamos, vamos. Me voy a quedar con la gana, pero no lo voy a decir. Pero... no lo voy a decir. Claro. Lo siento. Pero la Inquisición hizo muy pocas cosas mal y muchas de las prácticas que hace la Inquisición se deben recuperar. Porque esto es un campo de herejes. Y ahí lo voy a dejar. Ahí lo voy a dejar porque no puedo decir ciertas cosas. Por eso, lo de los sacrificios... Pero aunque tú quemes a un pedazo de hereje en la hoguera, que yo no voy a condenar, ya sabéis, ya podéis ver por dónde iba lo que me he callado. Sí. Yo no voy a condenar, sea como sea, eso no es para calmar al dios del viento. Simplemente lo haces porque es un pedazo de hereje y porque está contaminando a la población y condenando a las almas. No para que con eso consigas que el año siguiente haya mejores cosechas. Es que si se abriera el cisma patriota en ese sentido,
en esos términos es que si reivindicas también la Inquisición, yo también reivindicaría determinadas prácticas de un señor llamado Nerón, que era muy majete y hacía cositas para que la gente se entretuviese mientras comía pan. Y pan et circensis y esas cosas. Es que estoy viendo aquí este comentario. No voy a decir, no voy a hacer más comentarios sobre esto. Luego haré un vídeo sobre la Inquisición en concreto. Yo creo que primero, como decía una canción de... Bueno, sí, primero vamos a ver la lucha importante y luego ya nos con las ojeras de un lado de otro. Efectivamente. Pues voy a leer algunos chats y cerramos. Jaime Arenas no es nacionalsocialista ni fascista, es católico y punto. Así es, correcto. un saludo para los NS. Un saludo para los... ¿Qué pasa con el proyecto de Rosario de Lepanto? Ya no subí nada, lo tengo parado porque me toca hacer a mí todas las imágenes y estoy con 20.000 cosas y no me da tiempo. Pero es un proyecto de evangelización en redes sociales que tengo, bueno, en Twitter e Instagram principalmente, lo recuperaré las próximas semanas. Y he de decir, ya que ha salido, yo contra los nacionalsocialistas no tengo nada. Es decir, yo me llevo muy bien con nacionalsocialistas, con fascistas y demás, me llevo bien hasta con paganos. Lo que pasa es que los paganos no son coherentes porque no quieren sacrificar a seres humanos. Oye, que vosotros seguís a vuestro papa y lo contradecís y aquí nos quedamos calladitos. Yo, al final, tendremos nuestras peleas internas, pero al final creo que en lo esencial estamos de acuerdo todos. Eso es. Y en la situación en la que estamos, pues yo puedo tener al lado un pagano y el enemigo está enfrente. El enemigo está enfrente y no es el pagano en este caso. Sí, totalmente. Y voy a leer a nuestra amiga en Los Luceros, Doña Mel. A ver, yo por ejemplo no voy a misa porque mi parroquia directamente parece una asociación feminista. Si fuera misa latina, iba todos los días. Bueno, Mel, pues coges el coche y te vas a Oviedo o a donde sea y te vas a misa en latín. Que quien algo quiere, algo le cuesta. Pero sí que es verdad que muchas veces, si no tienes suerte de estar en un pueblo con distintas iglesias, con varios sacerdotes, pues te ha tocado un cura que es un poco hereje y te lo tienes que comer. Y como seas así un poco sensible, que te preocupes por el catolicismo ortodoxo, pues te ha tocado un palo, bueno, te ha tocado un calvario, que es lo que le pasa aquí a nuestra amiga Mel. Pero bueno, pues te vas al pueblo de al lado. Quiero decir que no es excusa, Mel, eso no es excusa, pero muchísimas gracias por el super chat. Claro, pero mucha gente que no va a misa no es porque sea tradicional y no se la hagan en latín o porque el cura sea hereje, simplemente es porque ha dejado de creer y piensa que hay otras prioridades antes que... No creas. Hay misas que yo salgo cabreado de misas, tío, que dices, joder, es que la manera de dar la misa, las palmaditas, los aplausos, no sé, es como si estás en un rito de estos en la hoguera, vosotros los paganos así bailando tal, y de pronto apagan los cuernos y tal, y te pone el cantajuegos, y te pone luces de neón, y te ponen confetis, y a Peppa Pig por ahí. Pues dicen, me cago en la puta, que esto iba bien, era solemne y tal, y me han jodido la espiritualidad. Pues sí, es que es infantilismo puro y duro, es un chiquipal, entonces no se lo puede tomar en serio en ese sentido, claro. Así es. No, yo por eso respeto también la misa tradicional, sí, pero... Así es. Bueno, ya está todo leído, ya está todo comentado, 1:40, ha quedado un buen debatillo. ¿Alguna cosa que comentar antes de irnos? Nada, pues eso, ahora mismo... Acabo de introducir ahí lo de Twitter y tal, en @uberbasken y tal, si pueden buscarlo en YouTube, que igual en una temporada pueden salir cositas, depende si me vuelvo a bajar del monte o no. Pero sí, nada, agradecer a todo el mundo la presencia y eso, y no sé si hay alguna cosita en el tintero que se haya quedado o lo que sea. Vale. Yo creo que da para segunda vuelta, dentro de una semana. Si la gente le ha gustado, que da ahí bien Placed Me, que el buen like. Y que la gente que dé like, que ponga sus comentarios, que le ha parecido, preguntas para la siguiente, cuestiones, debates, todo eso será bienvenido. Leo todos los comentarios y podemos cerrar otro programa. Se enciendan las hogueras de ambos lados otra vez. Y vale, esto, Javi, si beber alcohol es pecado, están pecando los curas en las misas. Beber alcohol no es pecado, lo que es pecado es pasarte con el alcohol porque pierdes el control sobre tu cuerpo, eso sí que es pecado, la embriaguez, pero beberte una cerveza no es pecado, tranquilos. No somos maometanos, Dios me libre. Claro.
Las buenas cogorzas de toda la vida, de Navidad y tal. Pues, joder, perdón, tengo que leer esto. Esto no viene a cuento, pero mi límite de tolerancia es ver al sacerdote masticar la hostia consagrada. La hostia consagrada se puede masticar, sobre todo si es un pedazo de hostia así, que como no te lo comas, tienes hostia hasta 3 horas después. Entonces, se puede comer. Eso no es una falta de respeto ni nada de eso. Parece que sí, pero yo me he informado y no es falta de respeto y es completamente lógico, y sobre todo cuando el sacerdote después tiene que dar la comunión al resto y hablar y decir el cuerpo de Cristo. Si tienes la boca llena, pues queda mal, y además echar las partículas del cuerpo de Cristo al suelo, lo cual está peor. Pero esa es la explicación, es decir, no está mal, parece que sí, pero tranquilos que no está mal, es correcto. Bueno, pues, joder, que no soy maometano, vaya bromita me han hecho. Bueno, pues ahora me van a acusar de pagano, supongo. Ahora te has venido al club pagano, tío. Pues nada, amigo, ha quedado muy bien. Sí. Uber Basken, te falta ahí la U de la diéresis. Uber. Sí, Uber no sé Basken. qué leche. Sí, le he puesto un poco. Tengo que definir un poco eso. Pues nada, oye, que de verdad muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Hablamos por Telegram, a ver si sale otro programilla que ha estado muy bien de audiencia, a la gente le ha gustado, así que quizás repitamos próximamente. Llevas a Dios en el mechero, la gente es una cachonda en el chat. Tanto con los mecheritos por ahí. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Viva España y viva Cristo Rey. Eso es. Y ahí, fútbol.